Bienvenidos nuevamente al curso de matemáticas básicas. Vamos a ver la solución de inecuaciones lineales. Recordemos entonces de dónde surgen las inecuaciones. Miremos los términos de una desigualdad. Aquí tenemos el término, tenemos a menor que b. Ya sabíamos entonces que la punta del símbolo es donde está el número menor y la abertura del símbolo es donde está el número mayor. Entonces decimos a menor que b. Y lo mismo pasa si decimos, si el número, pues en este caso a, está en la abertura, entonces decimos a mayor que b o b menor que a, ¿cierto? En conclusión, digámoslo así, el lado del símbolo no nos dice nada, puede estar hacia el lado izquierdo del símbolo o hacia el lado derecho. Lo que nos indica cuál es menor y mayor realmente es aquel donde esté en la punta del símbolo será siempre el menor, y aquel donde esté, el que esté ubicado en la abertura va a ser siempre el número mayor, independiente hacia qué lado esté el signo de la desigualdad. Con esto entonces vamos a entrar en el concepto de inecuación. Entonces una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas que pueden tener una o más variables. Miremos, aquí tenemos 3x menos 7 mayor que 4. Esto es una inecuación. Tenemos que averiguar el valor de x para el cual se cumple que multiplicado por 3 y restado de 7 sea mayor que 4. Fíjese que si sustituimos la x por un número real y el resultado es una afirmación verdadera, entonces vamos a decir que es una solución de la inecuación. ¿Será que al sustituir por cualquier valor se cumplirá que multiplicado por 3 y restado de 7 sea mayor que 4? Si observamos, si por ejemplo reemplazamos por 5, tenemos que 3 por 5 es 15, 15 menos 7 es 8, y 8 es mayor que 4. Significa que 5 es un valor para el cual se cumple esta desigualdad. Pero ¿qué nos indica esto adicional? Que no solamente 5 es un valor para el que se cumple la desigualdad, sino que pueden haber muchos o existir muchos valores para los cuales esta desigualdad se cumple, y todos van a ser solución de la desigualdad. Miremos algunas propiedades de las desigualdades. Sabíamos entonces que si A y B son números reales, tales que A sea menor que B, y C es un número real distinto de 0, entonces, si entonces tenemos si A es menor que B, y si a A le sumamos C y a B le sumamos C, el mismo número, no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Listo? Esa es la primera propiedad. Si sumamos un número C a ambos lados de la desigualdad, no cambia. Si tenemos que A es menor que B y multiplicamos A por C y B por C por el mismo número, tampoco cambia el sentido de la desigualdad. Esto siempre y cuando ese número C por el cual multiplicamos sea un número positivo o mayor que 0. Es decir, si tenemos una desigualdad y multiplicamos a ambos lados por un número positivo, no cambia. Miremos qué pasa en la tercera propiedad. Tenemos que A es mayor que B. Si multiplicamos por un número C, pero ese C es negativo, entonces cambia la desigualdad, ¿cierto? Fíjense que partimos de A menor que B, pero como multiplicamos por C y C es menor que 0, un número negativo, entonces vamos a obtener A por C mayor que B por C. En conclusión, si multiplicamos por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces aquí las tenemos explicadas. Entonces, si sumamos un número real, no cambia el sentido de la desigualdad, sea positivo o negativo. Si tenemos una desigualdad y multiplicamos por un número positivo, tampoco cambia la desigualdad. Pero si la desigualdad se multiplica por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Hay que tener muy en cuenta esas propiedades para el trabajo que vamos a tener a continuación.
Vamos a mirar, 6 menor que 8. Si restamos 5 a cada lado, tenemos 6 menos 5 y 8 menos 5. ¿Cambiará el sentido de la desigualdad? Fijémonos que 6 menos 5 es 1 y 8 menos 5 es 3. Significa que 1 es menor que 3. No cambia el sentido de la desigualdad. Miremos 8 mayor que 3. Vamos a multiplicar por el número positivo 4. 8 por 4 será mayor, continuará siendo mayor que 3 por 4. Fíjese que 8 por 4 es 32 y 3 por 4 12. Luego 32 es mayor que 12. Y continúa el símbolo el signo de la desigualdad, el sentido. Pero fijémonos aquí, 9 mayor que menos 3. Vamos a multiplicar por menos 5 a cada lado. Entonces será 9 por menos 5 mayor que menos 3 por menos 5. Fíjense que al multiplicar tenemos más por menos, menos. Y 9 por 5, 45. Menos por menos, más. 3 por 5, 15. Fíjese que menos 45 no es mayor que 15. Por lo tanto, cambió el sentido de la desigualdad. 15 es mayor que menos 45. Y se invirtió el sentido de la desigualdad. Vamos a mirar la solución de inecuaciones lineales. Entonces, una inecuación la podemos tener escrita de las siguientes formas. Una forma general, ax más b menor que 0, ax más b mayor que 0, ax más b menor o igual que 0 y ax más b mayor o igual que 0. Con a y b siendo números reales. Entonces, ¿qué pasa? Las propiedades que acabamos de ver anteriormente nos permiten resolver o averiguar esos valores para los cuales se cumplen las desigualdades. Miremos el primer ejemplo. Vamos a resolver 8x más 4 menor que 16 más 5x. Vamos a encontrar los valores de x para los cuales se cumple esta desigualdad. Vamos a despejar la x. Restamos a ambos lados 4. Fíjese que al restar no cambia el sentido de la igualdad y tenemos 8x menor que 12 más 5x. Vamos entonces a restar este 5x también para pasarlo al otro lado. Fíjese que aquí estamos haciendo el mismo procedimiento, sin embargo, ya sabemos que simplemente podemos transponer el término con el signo contrario. Pues aquí 5x está positivo, pasa negativo. ¿Qué resulta de hacer el procedimiento de restar 5x a ambos lados? Sin embargo, no es necesario omitir este paso, esto lo hacemos por recordar y simplemente podemos transponer el término. No cambia el sentido de la desigualdad en la propiedad de 1, si restamos o sumamos no cambia el sentido de la desigualdad. Tenemos 3x menor que 12. Dividimos por 3 o simplemente pasamos a dividir el 3 por la propiedad 2. Fíjese que no cambia el sentido de la desigualdad y te obtenemos x menor que 4. Por lo tanto, esta no significa que x menor que 4 no significa que 4 sea la solución, significa que son todos los valores de x que son menores a 4, pero como no tiene menor igual, no tiene el igual, no incluye al 4. Hay que tener claridad de eso. Entonces todos los valores menores, ¿cuáles son todos los valores menores a 4? 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, todos ellos, sin incluir al 4. Cualquier valor como 4 o superior a 4 reemplazado en la desigualdad original no va a ser solución, porque va a hacer que la desigualdad no sea verdadera. Y observemos acá, se me va a pasar esto, fíjese que entonces el conjunto solución va a ser desde 4 hasta menos infinito, o simplemente desde menos infinito hasta 4. Va en paréntesis porque no incluye al 4 en la solución. Miremos el segundo ejemplo. Tenemos 1 medio menos 3x menor o igual a 5 medios. Despejamos, aplicamos las propiedades y fíjese que llegamos a una desigualdad de esta forma, menos 3x menor o igual que 2. Fíjese que acá vamos a dividir por menos 3. ¿Qué sucede? Como estamos dividiendo por una cantidad negativa, la propiedad 3 de la desigualdad me dicen multiplicar por una cantidad negativa o dividir en su defecto me cambia el signo el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, al dividir por menos 3,
queda x mayor o igual que menos 2/3. Cambió el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, van a ser todos los valores que sean mayores o iguales. ¿Qué significa? Que incluyen a menos 2/3. Entonces, como incluyen a menos 2/3, se coloca un corchete y van a ser desde menos 2/3 hasta infinito. Este es el conjunto solución, estas son las dos formas de escribirlo, conjunto de solución de esta inecuación. También podemos tener desigualdades simultáneas. ¿Qué significa esto? Si tenemos una desigualdad donde tenemos una variable que a ambos lados tiene una desigualdad, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos que x es mayor que a, pero es menor que b. A esa expresión la denominamos, o una expresión de ese tipo la denominamos desigualdad simultánea. Puede tener aquí más valores o puede tener otro tipo de expresiones. Si cumple esta condición de tener los dos símbolos, la llamamos desigualdad simultánea. Y observamos que el número real x se encuentra entre los números a y b. A y b son los límites. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El conjunto solución va a ser la intersección, o sea, el cumplimiento de ambas condiciones, que por un lado sea mayor o igual, en este caso a, y por el otro lado sea menor o igual a b. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Fíjense que tenemos menos 7 menor o igual que 2x más 1 y a su vez es menor que 19. Fíjense que es una forma de la desigualdad simultánea. ¿Qué vamos a hacer? Despejar. Vamos a quitar este 1. Simplemente transponemos o restamos el 1 de todos los lados. Entonces restamos 1 y restamos 1 de 7 y restamos 1 de 19. Fíjense que lo tenemos que hacer a ambos lados de la desigualdad. Y nos queda menos 8 menor o igual que 2x menor que 18. Nos queda este 2 en la x, lo pasamos a dividir, como es un número positivo no cambia en ningún sentido. Y tenemos finalmente menos 4 menor o igual que x menor que 9. De aquí tenemos nuestro conjunto de solución. ¿Qué significa? Que x va a ser todos los que sean mayores o iguales a menos 4, mayores iguales, o sea que incluye al menos 4, pero que a su vez no sobrepasen al 9, sin incluirlo, porque fíjese que acá no hay menor o igual. Entonces tenemos el conjunto cerrado desde menos 4, que incluye el menos 4, por eso el corchete, hasta 9 en paréntesis. ¿Por qué el 9 en paréntesis? Porque no incluye al 9. Y si observamos la gráfica, si lo representamos, vamos a obtener un corchete menos 4 y un paréntesis en 9. Este va a ser cualquier valor que esté en este intervalo me va a servir o va a ser solución de esta desigualdad simultánea. Miremos un segundo ejemplo. Tenemos menos 1, menor que 1, menos 2x, menor que 3. Vamos a eliminar este 1, restamos 1 de todos los lados, entonces queda menos 1, 1 menos 2x menos 1 y 3 menos 1. Tenemos menos 2, menor que menos 2x, menor que 2. Fíjese que acá este menos 2, para transponerlo a los otros dos lados, es negativo, estamos dividiendo por un número negativo. Y por lo tanto cambia el sentido de la desigualdad. Fíjese que como se dividió a ambos lados por un número negativo, entonces quedó menos 2 sobre menos 2 mayor, aquí cambió, menos 2 sobre menos 2x, y aquí también cambió mayor que 2 sobre menos 2. ¿Por qué? Porque dividimos por una cantidad negativa. Y tenemos 1 mayor que x mayor que menos 1. 1 mayor que x mayor que menos 1. O lo que es lo mismo, x mayor que menos 1, pero menor que 1. Eso nos va a dar un intervalo entre menos 1 y 1. Pero fíjese que como ambos símbolos son mayor y menor, sin incluir el símbolo del igual, por eso se expresan en paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que no se incluye el menos 1 y el 1. Y gráficamente tenemos entonces desde menos 1 hasta 1 con los paréntesis y tenemos la línea de solución.